Quiso estudiar historia, pero acabó en Derecho, donde fue parte de una generación de nicolaitas que hoy están dando de qué hablar en Michoacán. Docente, autor de varios libros y luchador incansable desde joven, que abrazó los ideales de izquierda y hoy es un verdadero protagonista de la Cuarta Transformación. La Conversa, con Osvaldo Ruiz. Elvia Higuera Pérez nació el 25 de noviembre de 1975 en Nueva Italia, Michoacán. Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en donde obtuvo el Premio Padre de la Patria y titulada con mención honorífica. Pionera en el Instituto Michoacano de la Mujer, hoy Secretaría de Igualdad Sustantiva, nombrada luego fiscal estatal para la atención de la violencia intrafamiliar, consejera ciudadana del Instituto Electoral de Michoacán, IEM, integrante del Consejo Estatal Anticorrupción, despojada para ser presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos mediante un fraude en el Congreso del Estado, solo por el hecho de portar el listón de verde en su muñeca. En el gobierno del maestro Alfredo Ramírez Bedoya fue nombrada subsecretaria de Derechos Humanos. Hoy es magistrada civil electa por la región de Apatzingán, siendo parte del primer poder judicial electo por voto popular. Acreedora a la Presea Heréndira, máxima distinción que se otorga a personas que se hayan distinguido en la lucha a favor de las mujeres, académica, investigadora y conferencista, maestra en Política, Gobernabilidad y Políticas Públicas, doctora en Política, Gobierno y Políticas Públicas y doctora en Género y Derecho. Feminista de tiempo completo, hija amorosa, amiga fraterna, sorora, ciudadana crítica y madre ejemplar que enseñó a su hija Aura a luchar, a ser feliz, libre, independiente. Hoy en La Conversa con Osvaldo Ruiz, la magistrada Elvia Higuera Pérez. Hola, muy buenas tardes, noches. Hoy es domingo 5 de septiembre en una edición más de La Conversa. Y bueno, tenemos una invitada de honor. Aurora, tenemos a la magistrada, a la doctora Elvia Higuera. Y yo me voy a confesar primero, quiero decir que para mí es un tema... no diría que conflicto de interés, pero sí hay un conflicto emocional, porque la neutralidad como conductor con Aurora de este programa, de este podcast, pues se va a estar un poco influido porque Elvia Higuera, la doctora, la magistrada, la ex fiscal, la es todo, es la madre de mi hermosa hija Aura. Así es de que vamos a tratar de ser los más objetivos posible. Bienvenida, Aurora. Dale la bienvenida a la doctora. Un gustazo de tener en esta mesa a una amiga tan querida de nosotros, pues mía. Gracias, Aurora, gracias. Y una relación tan preciosa que hemos llevado por muchos años. Un honor tenerte en esta mesa, doctora. Bienvenida. Pues yo encantada de poder estar con ustedes. Aurora, alguien a quien admiro, respeto mucho por tu trabajo periodístico. Y yo decirle, Osvaldo, que no se sienta incómodo. Digo, finalmente creo que algo que yo quiero destacar es que efectivamente pues es el padre de mi hija, pero siempre lo diré públicamente y abiertamente, no pude haber hecho una mejor elección en mi vida que haberte elegido como padre de esa bellísima criatura en la cual hemos acompañado en este proceso de crecimiento, enseñanza, transmisión de valores, de una ideología humanista que está muy marcada en ella y que yo me siento profundamente orgullosa de decirlo siempre, y que además quiero destacar que ahora que estoy haciendo una maestría en terapia sexual y de pareja, de pronto he compartido mucho la relación que tenemos nosotras y mis profesoras se quedan así, pero ¿cómo le hacen? Deberías de escribir sobre eso porque eso no es común. Entonces yo me siento muy orgullosa de la madurez, la calidez, del acompañamiento y solidaridad con la cual siempre nos hemos vinculado, relacionado, porque creo que eso debería ser en todas las parejas, especialmente cuando hay hijos e hijas de por medio. Sí, efectivamente, bueno, como yo le digo cariñosamente Chapis, yo Chapu, por Chapulín, sí, es un tema esencial, el tema de, muchos nos han dicho que cómo lo hemos hecho. La verdad es que los niños no son botín de guerra. Jamás. Y tienes que llegar a una resolución pacífica de diferencias. Y yo quiero decirles así, pues sin filtro, que con Elvia tenemos una relación de familia, o sea, seguimos siendo familia. Sí, solamente no tenemos, digamos, una relación de pareja, pero ella es mi familia y yo por eso ahí pongo en el tapete, en la mesa de discusión, los diferentes tipos de familia. Nosotros somos una familia extendida. Así es. En su casa en Nueva Italia, mis suegros
Don Carlos, saludos a Don Carlos, a Doña Gris. Y Elvia, pues igual, en la casa estamos juntos en Navidad, mi mamá la quiere, mis hermanas. Es una relación de familia, sí, realmente. Claro. Qué bonito. La verdad es que hemos sido testigos y admirado mucho de la relación que llevan. Es algo que siempre hemos comentado. Qué bonito, ojalá que todas las parejas que en algún momento ya no pueden mantener una relación de pareja, así es, sigan teniendo la relación de amigos y amigos muy queridos. O sea, más que amigos son, como bien lo mencionas, una familia unida y muy querida. Qué bueno, muchas felicidades para los dos. Y además ideológicamente compartimos todavía muchas creencias, nuestro sistema de apostarle a la lucha social, a la igualdad, a la libertad de las personas. Yo creo que es algo que también nos ha vinculado siempre. Yo creo que aparte de darme el privilegio de ser padre y ella ser madre, nos formamos mutuamente en los gustos musicales, teatro, dramaturgia, poesía, literatura, poesía, cine de arte y lecturas, conceptos nuevos. Ahora que traes, ahora ya no es discriminación positiva, ahora es esto. Entonces siempre nunca deja de aprender de Elvia y nos hemos formado mucho. Aprovechando este intro tan bonito que están dando los dos, puedo empezar con mi entrevista y preguntarles cómo se conocieron. Yo sé que en la facultad, pero ¿cómo empezó esta relación tan bonita? De una vez, vamos a empezar. Pero yo antes soy curiosa y metiche. Bueno, que te cuente, pero adelante. Bueno, nos conocimos efectivamente en la Facultad de Derecho, en la universidad, que además debo de decir que fuimos una generación, como yo digo, muy destacada, muy prodigiosa. Bueno, pues fuimos compañeros y compañeras ahorita de varios funcionarios y funcionarias públicas con quienes hemos mantenido una relación también muy cercana. El gobernador, la secretaria de Educación, con Gaby Molina, una mujer que yo admiro, quiero mucho. Pati Flores, que también ha tenido una carrera muy destacada, conjuntamente con sus hermanos. A Juan Carlos Oseguera, también fue compañero de generación. Humberto Urquiza, un poquito creo que el más grande que nosotros. Algunos más jóvenes, diputados, presidentes municipales. Así es. Juan Pablo, Oscar Celis, pues éramos ahí como más o menos, ¿no? Arquímedes también. Deseamos dilo. Chaco, y entonces, querido Arqui. Qué curioso, es una generación de talentos, o sea, la de ustedes es una generación bien prolífera. Muy marcada. Pero además, ¿sabes qué me encantaba de esta generación? Se los comparto, que éramos una generación que creíamos todavía en las utopías. Nos habíamos formado bajo el legado de la Revolución Cubana, que había triunfado en el 59, todavía no nacíamos, pero creíamos en los cambios, teníamos estos procesos de análisis acerca del marxismo, hablábamos de los pensadores, pues basados en el planteamiento de una sociedad más justa, más igualitaria. Teníamos debates intelectuales profundos, porque era una generación que había leído mucho, que nos habíamos formado bajo estos ideales. Y entonces, bueno, pues aquí el señor Osvaldo encabezaba un grupo estudiantil, así como suele ser inquieto. Y entonces ahí fue donde coincidimos. Después me postuló para ser consejera universitaria, que me dejó consejera técnica en la universidad, que ahí me dejó a medio campaña. Yo de pronto andaba saloneando sola, porque a veces no llegaba en las mañanas a hacer la campaña. Pero bueno, fue una experiencia. Y a partir de ahí, bueno, pues nos fuimos como identificando en muchas cosas, en el tema del arte, la escritura, la literatura. Y de ahí fue que nos fuimos involucrando emocionalmente hasta tener esta criatura hermosa. Primera vez que la vi traía un trajecito azul. Azul de los bonito. pitufos. Sí. Y ahí fue. Yo en ese tiempo traía el pelo largo. Así, como buen revolucionario estudiantil. Pero y pues era la niña nerd, era la niña premio Aurora, era la premio Padre de la Patria, excelencia académica, graduada con mención honorífica en su tesis que te presidió, en paz descanse, el gran licenciado Adolfo Mejía González, formador de toda la generación de izquierda. Nos incubaba esas ideas
Y bueno, ¿te acuerdas cuando llevamos a los zapatistas, a las bases de apoyo a los zapatistas, mira. a sembrar el árbol en de el la 94. esperanza? Además, también hicimos un proceso de colecta para las Después de lo de personas de Acteal, de esa masacre Desplazamiento. brutal que hubo en Chiapas. Hicimos una colecta donde se llevaron muchísimas toneladas de comida, Wow. de apoyo, de vestido, calzado. Pues para todas estas familias que habían quedado en esta situación de vulnerabilidad derivado de ese brutal suceso, crimen de Estado que pues todavía Está ha quedado impune. en la impunidad y que ojalá algún día se haga justicia. Wow, impresionante. Qué bonita relación han tenido, ¿eh? Y lo que más me impresiona es cómo toda la generación colaboraba en esta parte. Se ha perdido mucho en las Sí. generaciones actuales el gusto por la lectura, el gusto por dejar huella, el gusto por reunirse, por hacer un equipo socialmente que marque una diferencia. Ya los jóvenes los veo muy dispersos, muy poco agrupados. Difícilmente se va a lograr una generación como esta. ¿Qué le falta a las juventudes de ahora? Yo creo que les falta mucho pensamiento crítico, mucho pensamiento complejo, porque desafortunadamente pues ahora vemos a los chicos enajenados con todo esto que nos ha generado la tecnología, que yo creo que no es mala cuando se pone al servicio de la humanidad, pero creo que desafortunadamente los chicos y las chicas pierden muchísimo tiempo en redes sociales, en cuestiones muy frívolas. Y además, pues el mercado de consumo pues ha abonado mucho al individualismo, a la falta de cohesión social, de comunalidad, de creer, de pensar, porque me parece que ahorita los chicos no tienen expectativas, no tienen una ideología que los lleve a impulsar grandes transformaciones. Y yo creo que algo que tenemos que incentivar mucho en ellos y en ellas es el replantearse sus referentes. Yo de pronto cuando estoy en clase les pregunto, imagínense que hubiera sido de este mundo si no hubiéramos tenido un Nelson Mandela que creyera en la igualdad, en la posibilidad de que personas de piel oscura y blancas pudiéramos convivir en entornos fraternos, pacíficos. Imagínense de este mundo sin un doctor Martin Luther King, que además ha dicho uno de los discursos más bonitos en ciencia política. Yo tengo un sueño, claro, que es bellísimo. Imagínense sin estos personajes que han cambiado el mundo, pues ¿qué sería de la humanidad? Y ellos y ellas tienen esta posibilidad. Pero creo que desafortunadamente el mercado de consumo domina, Pero nos hay individualiza. esperanza. Yo no sería tan Claro. escéptico. Yo creo que hay ahorita la flotilla que La va que a está- Palestina, así donde es. 7 mexicanos que desde luego nos sumamos al Solidariamente al llamado. a su repatriación y su seguridad. Claro. Y A su bueno, libertad. hoy entrando en materia. Hoy la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ante un zócalo repleto, acabó su gira hizo una visita por los 32 entidades del país y hoy entre el zócalo rinde informe al pueblo de México. ¿Qué sientes? ¿Pensaste que iba a ser tan fácil o pensaste que iba a llegar tan pronto la posibilidad de ver a una mujer en la presidencia de la República, Elvia? Mira, yo creo que tú y yo nos formamos justamente también en la lucha feminista, en la ideología feminista, también siendo universitarios. Y yo realmente, en esta militancia que tengo ya de más de 20 años de mi vida, no pensé que fuéramos a tener una mujer presidenta. Yo lo veía como algo muy lejano, especialmente porque no teníamos referentes de mujeres que asumieran cargos poderosos. Y aquí quiero reconocer al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que haya generado las condiciones para que una mujer pues fuera construyendo una carrera política tan importante, pero sobre todo el haberle abierto la posibilidad para que se pudiera presentar como una candidata fuerte, con una formación académica incuestionable, con un humanismo que me parece que está haciendo la diferencia en este gobierno. Abuela. Además, Así y que es. justamente creo que es una característica de las mujeres que llegan a los espacios de poder. Digo, a lo mejor podemos tener algunos referentes no tan positivos, pero creo que en el caso de ella es inclusive una inspiración para las nuevas generaciones, porque justamente las niñas, nuestras adolescentes, ocupan encontrar estos referentes, estas imágenes que se les queden tan grabadas, que se piensen a sí mismas como una posibilidad. Entonces, me parece que está marcando una diferencia en su gobierno. Creo que mucho de las cuentas que ha dado al pueblo mexicano pues tiene que ver con la atención a grupos vulnerables, invisibilizados,
El tema de que este año sea el año de la mujer indígena me parece que es un reconocimiento a las mujeres que son las detentadoras de un cúmulo de conocimientos, sabiduría, que lo han transmitido de generación en generación y que tiene que ver justamente con reconocer quiénes eran los dueños originarios de todos estos territorios, de estas culturas maravillosas, de estos haberes y saberes que están dirigidos al cuidado del planeta, de la madre naturaleza, de encontrar otras formas de que los seres humanos nos podamos vincular, así es, amorosas, de maneras también de poder obtener bienes y servicios, no a través de la explotación humana, no de los recursos naturales, sino de intercambiar aquello que podemos tener y que también nos enseña un nuevo modelo de ética del consumo, de la obtención de satisfactores básicos sin que esté basado en la explotación de los seres humanos y mucho menos en la acumulación de los recursos naturales. ¿Qué opinas que en el grito del 15 la presidenta de la República haya arengado a Leona Vicario, a Gertrudis Bocanegra, nuestra paisana de Pátzcuaro, michoacana, fusilada en la Plaza Grande por ser insurgente, de Josefa Ortiz Telles Girón? Ya no es de Domínguez. Ya no es de Domínguez. ¿Qué opinas de eso? No, pues me parece que fue justamente rescatar la memoria histórica de estas mujeres, de las cuales pocas veces escuchamos hablar en nuestras clases de historia, mujeres no visibilizadas, pero que finalmente marcaron un hito en la historia de la humanidad, especialmente en nuestro país, en México, para lograr todos estos procesos de independencia, de liberación del yugo español frente a la corona, que, bueno, sabemos fue un proceso donde no solamente hubo pérdidas de vidas humanas, de acumulación de la riqueza para la corona, sino también de epistemicidios, porque también mucho de ese conocimiento fue saqueado desde esta imposición de una visión occidentalizada del conocimiento, de lo que era válido o reconocido desde una visión eurocéntrica. Entonces me parece que es maravilloso que haya traído a la memoria histórica de este país quiénes fueron esas mujeres, que las haya nombrado además como mujeres autónomas, independientes, no como la costilla o la parte de alguien, ¿no? A ver, hacer énfasis en que ya no es de Domínguez. Que no es propiedad de alguien. A lo que voy. ¿Crees que algún día, la doctora Elvia, especialista en Derecho en Género, Gobierno, ¿crees que algún día hay una legislación en México que garantice a las infancias, cuando dejen de ser infancias y asuman la mayoría de edad, que puedan elegir los apellidos de padre o madre o de abuelos, o sea, en línea directa, sin que forzosamente sea primero el apellido paterno y luego el materno? Que un hijo puede decir, mi padre fue ausente, yo quiero este apellido, los de mi madre, es más, quiero los dos de mi mamá. ¿Crees que algún día es complejo legislar? No, yo creo que en un ejercicio del libre desarrollo de la personalidad de las infancias y adolescencias podrían hacerlo. Ahorita lo que está permitido por la ley civil es que el momento que se va a registrar un niño se puede registrar indistintamente, primero el apellido de la mamá y después el del papá. Eso ya está permitido. Pero en el caso de las infancias y adolescencias, que sí pasan mucho por el tema de esta problemática social que tenemos, la ausencia de padres, pues sí podría elegir él en algún momento. Yo no creo que sea tan complicado, porque simplemente está basado en tu derecho de identidad. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Y cuando no hay la figura paterna, que además está considerado en la Convención de los Derechos del Niño como la identidad como un derecho primordial de las infancias, si no hubo esa presencia de la figura paterna, pues claro que el niño o la niña en cualquier momento podría decir, yo solamente mi mamá, porque es la que se la rifó por mí, porque fue la que le trabajó, fue la que estuvo conmigo, y entonces no quiero los apellidos de un papá ausente, irresponsable, flojo, que sabemos hay muchos todavía. Borracho, mujeriego, claro. ¿Cómo crees que aparte estás haciendo una especialidad muy importante en todo tipo de relaciones humanas, en todas estas patologías, ¿no? Claro, sí, estoy haciendo justamente una maestría sobre eso para identificar que no son pocos los esos casos, comportamientos de algunos batillos, no de todos. Hay buenos seres humanos. Oye, claro, pero a mí lo que me llama mucho la atención de esta decisión que tomó la presidenta de darle identidad a las mujeres
fue las reacciones que tuvo la gente, el público, sobre todo los hombres tradicionalmente criados al estilo machista, que empezaban a cuestionar que si era un error histórico, que si le estabas quitando la identidad, etc. Miles de comentarios que vi en redes sociales, y que te quedas pensando, ¿por qué les cuesta tanto trabajo aceptar que las mujeres tenemos identidad, que las mujeres no necesitamos un acompañante para ser o un representante para llegar a los cargos o que tenemos decisiones propias? ¿Por qué crees que estigma. Este estigma o esta patología cultural, este problema tan grande que tiene de transformar y de aceptar la identidad de la mujer? Pues yo creo que tiene que ver también con la resistencia que todavía tienen muchos hombres a reconocer a mujeres valiosas, mujeres que están ejerciendo poder o que han ejercido poder en otros momentos. Hay una resistencia social, cultural, a el poder identificar y darle significado a lo que las mujeres están haciendo y han hecho de manera histórica en la literatura, en la ciencia, en el arte, en la poesía. Muchas mujeres tuvieron que escribir con seudónimos, porque si sabían que era una mujer la que había escrito, por ejemplo, Frankenstein de Mary Shelley, nadie la iba a leer porque era una mujer. Entonces me parece que hay una resistencia todavía muy fuerte al reconocimiento. Sí, de hecho alguien me decía, es que pues ya la presidenta ya la hizo viuda porque ya le quitó el apellido. Sí, pues. Yo decía, no, pero eso no tiene nada que ver. O sea, antes de ser una mujer esposa de alguien, era una mujer autónoma. ¿Cómo? Sí, ¿cómo se llama en plena Revolución Francesa cuando se hace la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano por la Asamblea Nacional Francesa? Pero es esta Olimpia de Gouges, que emite, a ver, ¿cómo se llama? En 1791, que hay que decir, la Revolución Francesa pues marca un hito en la historia de la humanidad, genera un nuevo paradigma sobre la forma de gobierno, la república, la soberanía, el concepto de ciudadanía, que es una categoría política tan importante en las democracias. Y entonces ella en 1791 dice, a ver, señores revolucionarios, muy progresistas, muy avanzados, pero este nuevo modelo de gobierno francés no está considerando las necesidades de más del 50% de la población, que somos las mujeres, que además también era antiesclavista, Olimpia de Gouges, una mujer destacadísima. Y entonces se empieza a convertir en una figura muy incómoda para el nuevo Parlamento francés, para el nuevo orden de gobierno francés. Y en 1791 escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, donde en su artículo primero establece, dice, el hombre y la mujer son iguales frente a la ley. Y la única circunstancia que justificaría una situación de desigualdad es el bien colectivo o el bien común. Y a partir de ahí, pues ella genera un precedente muy importante. Obviamente esto molesta mucho a los revolucionarios franceses, entre ellos a Robespierre, a Marat, y en 1793 la condenan a morir en la guillotina. Ella decía, así como las mujeres tenemos garantizado el principio de igualdad para morir en la guillotina, ese mismo principio deberíamos de tenerlo garantizado para hacer uso de la tribuna en el nuevo Parlamento francés. Correcto. Nunca pisa el Parlamento francés, pero sí muere guillotinada en 1793. Y en esta genealogía que bien inicias con la ilustración y con todo lo que compendia el enciclopedismo que retoma la Revolución Francesa de Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, Voltaire, el feminismo y las luchas revolucionarias de avanzada, progresistas, la tendencia de izquierda, vamos a decirlo, van avanzando juntas, pero siempre hay un punto de quiebre. En este momento la propia revolución asesina a una revolucionaria feminista como Olimpia de Gouges, pero no pasó lo mismo con Rosa Luxemburgo, con Clara Zetkin. En la Rusia, claro. Es decir, en este balance histórico de 200 años de lucha izquierda, digamos, y unión con el feminismo, ahí haces un corte, pero yo te diría, recuerdas la muerte de Rosa Luxemburgo, claro, y cómo ella convoca en la revolución, en el marco de la revolución rusa de octubre del 17 en Rusia, o luego Unión Soviética, las discusiones teóricas profundas que tenía con Lenin, y citan, siempre toman como elemento básico, fundamental, el origen de la familia, la propiedad privada del Estado de Federico Engels. Es que la revolución no pueden ser solamente los obreros, ahí hay obreras, hay mujeres. Y además las obreras son las subordinadas de los obreros. En este esquema de opresión que genera el capitalismo, dice bien, si bien los obreros
digamos, son la clase explotada por la clase burguesa. Hay otra más. Hay otra que está por debajo de los obreros, que son las mujeres, que son las esposas de los obreros, que están en esta condición de mayor explotación, que ahora es esto que hablamos de la interseccionalidad, de reconocer cómo los mecanismos de opresión, cómo estos instrumentos que se han creado para controlar, para disciplinar, para dominar el cuerpo de las mujeres, tienen que ver con estas estructuras. Y en esta etapa de la cuarta transformación, ya llegó una presidenta, etcétera. ¿Cuál sería para ti el gran salto cuántico en el que digamos, ya por fin tenemos las feministas, el movimiento feminista y el movimiento político de izquierda, estamos en paz, sin deudas? Yo ¿Qué falta creo para que ya digan las feministas, estamos al 100? Nada me debes, como dijo Rubén Darío, vida nada me debes, vida nada te debo. ¿Cómo es? ¿Qué sería? Yo creo que dentro de los movimientos de izquierda... Ha habido muchos avances, pero ¿dónde sería el...? Ha habido muchos avances. Y algo que voy a decir con mucho respeto es que si bien las mujeres se han sumado de manera histórica a los movimientos de izquierda y han sido muy solidarias con los compañeros, con los camaradas de lucha, el movimiento de izquierda no siempre ha volteado a ver las necesidades de las mujeres en estos mecanismos de opresión. Entonces me parece que ese podría ser un punto muy interesante, porque no puedes hablar de progresividad, ciudadanía, igualdad, libertad o fraternidad si no estás considerando al otro, a la otredad como parte de este proceso de cambio. Porque claro, qué bonito la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero entre iguales, entre quienes ya tienen estos privilegios y derechos. Pero me parece que el gran reto es cómo se los reconoces a las otras, a los otros. Y me parece que en estos procesos ha habido sectores de la población que han quedado fuera, mujeres, personas esclavas, personas afrodescendientes, que no entraban en esta categoría de humanidad. Entonces me parece que el gran reto es justamente ¿acabar cómo... con los feminicidios? Acabar con los feminicidios, la violencia en contra de las mujeres. A mí me parece que todavía hay dos circunstancias que limitan un ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres, que son las violencias y la discriminación. Porque una mujer que vive en violencia no está pensando cómo participa para ser jefa de tenencia, no está pensando cómo sobrevive a su violencia, está pensando cómo va a obtener una pensión alimenticia para alimentar 3, 4 criaturas, está pensando si migra a Estados Unidos, está pensando en un refugio. Entonces, claro que las violencias, lo dice muy bien la Convención de Belén do Pará, una mujer que vive en violencia no solamente tiene coartado el derecho a su integridad física, sexual, patrimonial, económica, emocional, sino que también tiene coartados el ejercicio de todos los derechos que no puede ejercer por esa circunstancia de violencia. Y además, digo, en un estado que es tradicionalmente conservador, como Michoacán, lo seguimos viendo, o sea, machista, no conservador, machista. Digamos ideológicamente sí es más de izquierda Michoacán, pero bueno, sí es machista Morelia todavía. Específicamente es un poco más conservador. Sí, bueno, Morelia sí. Y quiero tocar este tema porque yo veo... Suéltala, si Michoacán ya está preparado. Suéltala, que ya camina, dicen. Me tocó vivirlo. Ustedes lo saben. Bueno, y la presentación no es poca cosa que se le dio a la doctora, pero tiene un currículum muy amplio, muy impresionante y vasto para ocupar cualquier cargo público. Y hubo la oportunidad, se te eligió, se te dio la confianza para encabezar la Comisión de Derechos Humanos. Y estaba todo listo, o sea, de hecho la gente, la afinidad, todas las sociedades estaban respaldándote, lo vi, me tocó presenciarlo en el Congreso. Mucha gente apoyándote, medios de comunicación, sectores, tenías todo para asumirlo. Y te dicen no, un grupo de legisladores por usar un pañuelo verde y estar en tu elección portando un pañuelo. Fue en su comparecencia. Portando un pañuelo que significa cosas, un derecho. Sí, muy sentidas de las mujeres. ¿Qué tienes que compartir? ¿Qué nos puedes compartir de este momento tan
doloroso no solo para ti, sino para todos los sectores que se veían representados contigo. Pues mira, tocaste como uno de los puntos más, digamos, complejos que he tenido en mi vida profesional. Muy familiarmente fue todo un tema muy complejo. Sí, también porque, dentro de todo, pues había yo ya transitado por otros espacios, tenía mucho respaldo social, académico. Para mí el más significativo era el de la sociedad civil, porque finalmente había caminado muchas luchas en diferentes momentos, y de pronto nunca pensé que un pañuelo verde fuera a generar ese impacto tan controversial en el Congreso del Estado, que además yo decía, el Congreso del Estado es un espacio donde confluye pues ideologías progresistas, avanzadas. ¿Qué año fue, doctora? En 2017, 18, 19, creo que 19. Bueno, ya no me acuerdo, pero sí fue como 2019. 19. Y entonces, además en ese momento había todo digamos, en ese momento había un movimiento a nivel región, que era el movimiento de la Marea Verde, que recordemos que era pues algo que traía mucho esta visión de progresividad sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y claro que yo, congruente con mi ideología feminista, pues dije, bueno, pues vamos, puede haber sido un pañuelo morado, uno negro, finalmente, simbólicamente, pues para mí era eso, representaba. Y entonces, bueno, no sé si de manera muy ingenua se me ocurrió con mi pañuelo verde a comparecer. Pero dices, nos comentabas luego en familia que pasaste al baño antes de tu comparecencia en el Congreso ante la Comisión era Justicia y Gobernación, entiendo. Creo que sí. Comisiones Unidas. Y una feminista, una compañera, dice, le pone el pañuelo, porque no lo llevaba por sí. No lo llevaba por sí. No lo llevaba por sí. Ese día estaba que desde luego es solidaria, pero a él le pareció un acto genuino, solidario. Dijo, pues lo voy a aportar con dignidad. Sí, claro, porque de hecho me lo pusieron ahí en el Congreso. Yo no lo llevaba por sí misma, sino que una compañera del movimiento me dice que me iban acompañando varias mujeres. Me dicen, no traes tu pañuelo, ponte el mío. Y se lo quita y me da el mío, él me da el de ella. Yo dije, bueno, pues dije, no creo que implique mayor, pues es un pañuelo verde. Y entonces pues ya hago mi comparecencia. La mejor. Y saliendo, recibo una llamada de un diputado que para mí fue sumamente ofensiva, porque de pronto me empieza a gritar en la llamada y me dice, usted ha sido una irrespetuosa, cómo se atrevió a faltarle el respeto hacia un poder del Estado. Sí. Literalmente me dijo, las ideologías de género son una estupidez, y me parece muy lamentable que usted, que haya hecho tan buena comparecencia, haya salido con un pañuelo verde. Fue una falta de respeto para nosotros, y de una vez le comento que no la vamos a apoyar en su postulación. Mi bancada no va con usted porque nos parece que fue una irresponsabilidad la que usted cometió. Yo me quedé pasmada. Lo único que atiné a decirle fue, a ver, señor diputado, yo nunca le falté respeto ni al Congreso ni a usted, y me parece muy ofensiva la forma en la cual me está tratando. Ya, de pronto me cuelga la llamada, me empiezan a hacer muchas llamadas, que estaban muy molestos los diputados conmigo. Algo que me pesó mucho en ese proceso es que yo, previo a esa postulación, había sido consejera en el Instituto Electoral de Michoacán. Y pues ahí le había entrado con todo el tema de la paridad, los lineamientos para que más mujeres llegaran al Congreso, a las presidencias municipales. Perdón, ¿era paridad total, vertical y transversal? Horizontal, vertical, en todos los sentidos, ¿no? Porque esa parte bien ahora sí que cuidamos todos los frentes ahí desde el Instituto Electoral. Y curiosamente, cuando pasa esto en el Congreso, de quien más me sentí como, digamos, señalada y juzgada fue por mujeres. Yo dije, Dios mío, no es posible. O sea, a mí esa parte me pesaba mucho, porque yo decía, yo trabajé mucho para que mujeres llegaran a los espacios de poder, a los espacios de toma de decisiones, y que hubieran sido mujeres quienes me habían juzgado tan duramente por el pañuelo verde. Para mí fue así como súper horrible, porque decía, ¿cómo es posible que en un momento luché mucho porque ellas llegaran, y de pronto ellas mismas eran quienes se volvían así como en mi contra? Sobre todo porque había una bancada conservadora pues muy importante, y entonces pues a partir de ahí empieza a generarse toda una presión, porque me decían, en muchos momentos me dijeron, tienes que aparecer declarando que estás a favor de la vida. Y yo decía, a ver, yo estoy a favor de la vida, claro. Digo, ¿qué ser humano podría estar en contra? Digo, tendría que haber adoptado una ideología nacional socialista como en la Segunda Guerra Mundial para estar a favor de la muerte, una cultura de muerte, que jamás en mi vida lo haría, ¿no?
Pero yo decía, pues si yo cuido la vida humana, la vida de los seres sintientes, la madre naturaleza, claro. Yo decía, pero la vida en dignidad, la vida en derechos, la vida en oportunidades, porque creo que es la vida que todo ser humano debe de vivir. Sin quitarte tu speech, sigue el Papa hoy, el actual Papa, dijo, estar en contra del aborto y estar a favor de la invasión, bueno, del maltrato al migrante y de la invasión a Gaza, no es pro vida. Continúo. Así es. Y entonces, bueno, yo decía, claro que estoy a favor de la vida y si quieren que yo declare eso, yo lo voy a declarar, pero yo digo una vida en libertad, en derechos, en oportunidades para todos los seres humanos. Y si una mujer no tiene las condiciones para garantizar eso, pues me parece que en un ejercicio legítimo ella debe tener la posibilidad de poder decidir sobre su cuerpo, porque finalmente sobre su cuerpo, sobre el resto de su vida. Pero a ver, que eres reportera, hubo 2 votaciones. Salieron más votos de los son 40 diputados. Salieron más votos. Bueno, lo documentamos incluso. Pero déjenles cuento una anécdota que a mí me comentó Arturo, mi amigo Arturo Pérez Oso. Llegó él a reportear y de repente ve como un grupo de mujeres que llegan así con pañuelos y así. Yo respeto, somos claro. Desde la fe. Somos muy respetuosos de la fe, pero una cosa es la fe y otra cosa es el fanatismo. Y además utilizar a la gente bajo un pretexto pues ideológico es perverso. Y hay un grupo de mujeres así y ya empiezan a sacar sus rosarios en la votación y empiezan a ofender a Elvia y esto... y que bruja, y que come niños, y que, bueno, que todo, masón, no, una cosa. Y entonces Arturo le dice a una señora, rezanderas, pues, estaban así, porque iba una diabla, es un diablo vestido de mujer. Como la señora católica. Y le dice Arturo, le dice a una señora, como a la líder de ellas. Ajá. ¿Y ustedes? Oigan, ¿y de verdad ustedes creen que la doctora la conoce? No, pero nos han dicho que es una come niños, que es una bruja. Oiga, ¿y tiene escoba? Y dice, pues no la hemos visto, pero es una bruja. Oiga, pero ¿cómo dice que es una mata niños? Pues eso nos dijeron. Bueno, era un extremismo. Es así la crudeza de la crónica periodística que me dio Arturo. Están pidiendo que en el Congreso no lleves un pañuelo verde cuando dejan entrar a los grupos pro vida con rosarios a rezar. A orar. Se les olvida el principio básico de las leyes de reforma, creo yo, que era separar el Estado de la Iglesia, o sea, la libertad de fe, creo que esa la tenemos que respetar y asumir todo ser humano, pero meterte en querer obligar a alguien a compartir tus ideologías de católicas, cristianas, etc., de cualquier religión, yo creo que ese es un abuso y permitirlo en el Congreso, que es un recinto. Sí, pero fíjate que curiosamente, bueno, hubo ese momento, después algo que yo vi mucho en redes sociales fue este discurso de odio, porque yo recuerdo que llegué a ver publicaciones, inclusive de algunos periodistas que yo respetaba mucho y que yo decía, pero ellos ¿por qué no me conocen? ¿Por qué hacen ese tema de ese tipo de comentarios? Vi algunos de periodistas muy reconocidos que decían, le pedimos al Congreso del Estado que no voten por una asesina. No queremos una mujer asesina en Michoacán al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. O sea, a mí eso me parecía tan fuerte, porque decía, Dios mío, hasta cuando veo una hormiga veo cómo la esquivo con tal de no apachurrarla, ¿no? Y luego... sus perritas Poli y Mila y... Ay, no te se las quería traer a entrevista. Digo, no nos van a dejar trabajar. Que son hermosas las perritas, pero ya, bueno. Y luego, justo cuando iba al Congreso, me acuerdo muy bien cuando en esa tarde de domingo iba al Congreso porque me habían citado. En el camino escucho las noticias y en eso de tiempo pues hacían como una conferencia por parte de Catedral, el monseñor y demás, allá hacía su entrevista y recuerdo que también le preguntaron sobre el tema y él también se pronunció, yo solamente le pido al Congreso del Estado que sea muy responsable de la decisión que va a tomar hoy y que no elijan a una persona que está a favor de la muerte. Yo dije, Dios mío, o sea, me acuerdo tanto de esa declaración porque la escuché en las noticias ese día y yo dije, no, esto ya
ya se acabó. Dije, no, esto ya es demasiado. Pero te das cuenta también del nivel de injerencia de la iglesia en las decisiones que se toman en un estado laico. La podredumbre de clase política, Sí. hay que decirlo, sacaron votos también, de más entre ellos mismos. No fue una... Y también yo decía, ¿y por qué muchos medios que ni me conocían? Porque muchos periodistas habían sumado, se habían subido a un tema que no tenía nada que ver ni con mi perfil, ni con mis propuestas. Pero también me di cuenta de lo peligroso de los discursos de odio. Porque si me hubieran agarrado en la calle, por ejemplo, mujeres que hubieran ido bajo esta lógica con sus rosarios y demás, no, si me agarran a pedradas o me hubieran gritado una serie de comentarios terribles. Pero te das cuenta también de lo fácil que es manipular a la sociedad todavía a partir de estos elementos. Y mira, curiosamente, ahora ya es ley en el estado de Michoacán. La película Canoa de Felipe Casals de los 70s, que estuvo prohibida. Como el párroco agita las campanas y dice, son comunistas. Eran estudiantes que iban al Popo, al Istla, en Puebla, y mataron y lincharon a unos jóvenes universitarios de la UNAM porque eran estudiantes, eran comunistas. Y yo digo, Elvia, que fuiste víctima de una campaña. Yo creo que he ido varias campañas, pero esa campaña tan fuerte, tan ultra conservadora, tan rancia, fue algo que te pegó mucho a ti, que nos pegó como familia, porque fue muy difícil, pero saliste adelante. Sí, digo, finalmente cuando uno actúa desde la congruencia, yo creo que esa parte es sumamente importante, porque además yo dije, a lo mejor el costo fue haber no llegado a la presidencia, pero me mantuve en esta convicción de lo que yo creía, que era justo, desde una visión de progresividad, de garantía de los derechos humanos. Y el tiempo te está dando la razón. Y mira, con el tiempo se convirtió en ley finalmente. Y ahora eres magistrada. Y ahora pues soy magistrada gracias al voto de la ciudadanía, gracias a la confianza y gracias a esta reforma que me parece ha sido de las reformas más importantes que hemos tenido durante los últimos años. Era una vergüenza que otros estados ya tenían la despenalización y Michoacán no. No había avanzado en ese tema. Y la verdad es que, bueno, este es el logro de esta legislatura, ¿no? Con la maestra Fabiola. Así es, pues, a propuesta de la diputada Fabiola, que le agradecemos y le reconocemos mucho su trabajo que ha hecho al interior del Congreso. A ver. ¿Es tiempo de mujeres y Michoacán está preparado para una mujer? Mira, cuando escucho eso de que dicen es tiempo de mujeres, no puedo evitar remitirme a 1908, cuando un periodista norteamericano le hace esa pregunta a don Porfirio Díaz. ¿En México están preparados para elegir un presidente? Y él dice, no, porque todavía la población mexicana todavía ocupa de figuras fuertes, autoritarias como soy yo para seguir gobernando. Digo, no lo dijo textualmente así, pero así lo interpreto. Qué buena analogía. Y entonces, cuando preguntan ¿es tiempo de mujeres y Michoacán está preparado? Digo, claro que toda la humanidad está preparada para tener un gobierno de mujeres, claro, porque además, ¿cómo podemos saber qué va a marcar o qué te hace pensar que... Krillman era el periodista. Krillman, así es, justamente, cuando en 1908 vine a hacerle la entrevista a don Porfirio Díaz, y entonces, pues él dice, no, claro que el pueblo mexicano todavía no está abierto a los canales de la democracia, no podemos dejar que la ciudadanía elija porque es muy peligroso, un poco... Dice que sí, dice que no, titubea. Sí, pero ahí la interpretación en la entrevista es dice que no. Sí, pero luego los hechos dijo que no. Que no, claro, porque no abrió los canales para la participación democrática. Además, en un país donde era muy corto o muy limitado quienes podían votar. Las mujeres todavía no votábamos en ese entonces. Y a mí me parece que claro que la humanidad está preparada para que tengamos más gobiernos de mujeres. Michoacán, ¿por qué tendría que ser la excepción? Y además, estudios que han hecho agencias internacionales, el Banco Mundial, CEPAL, ponen en evidencia cómo los gobiernos que están encabezados por mujeres son gobiernos de corte mucho más social, hay más transparencia en el manejo del recurso, hay más honestidad, hay más eficiencia, son políticas mucho más humanas, más sentidas hacia los sectores que ahora son de atención prioritaria. Entonces digo, pues claro que Michoacán necesita eso, un gobierno encabezado con una mujer, por una mujer que venga con esta visión no solamente de estadista, sino con esta visión de poder identificar cuáles son los grandes rezagos que aún tenemos como país
y empezar a generar transformaciones estructurales. Además, que nos hace pensar que los gobiernos de los hombres son mejores, cuando México es un claro ejemplo de cómo la corrupción durante más de 50 años mermó, pudrió las instituciones al grado de que muchas están todavía en este proceso de recomposición por los daños estructurales que el cáncer de la corrupción dejó. Hasta las raíces. Claro, hasta las raíces. Y ahorita la apuesta es que estos gobiernos, o por lo menos durante los dos últimos gobiernos, se saneen esas instituciones que son fundamentales para la vida democrática de este país. Pero a ver, Elvia, a ver, Aurora. A ver. La reflexión sería, cuerpo de mujer gobernando, una mujer. Ajá. Porque ya tuvimos a Margaret Thatcher en Reino Unido, endureció la política contra los trabajadores, sí, reprimió a los mineros. Violeta Barrios de Chamorro, Chamorro de allá de Nicaragua. Hay muchos casos de mujeres empoderadas. Bueno, está ahora la Feloni o esta de Italia, la primer ministra de Italia, que es ultra conservadora, antiderechos, anti-woki. ¿Cómo asegurar que en cuerpo de mujer no se transmute la cultura machista y se ejerce desde el poder? Cuerpo de mujer que garantice conciencia de mujer. Así es, okay. Así es. Bueno, yo creo que... Hay una brújula, hay una bola de cristal. No, yo creo que es muy difícil porque además también, dentro de los avances que se han logrado en la lucha feminista, pues también no hay que perder de vista que en muchas ocasiones las mujeres también que tienen una ideología conservadora se montan a las estructuras de la lucha feminista y entonces es también la forma en la cual llegan al poder, que es, a lo mejor natural en cualquier sistema democrático, pero a mí me parece que puede marcar la diferencia. Pues yo le apostaría a un movimiento de mujeres muy amplio, donde a partir justamente de identificar quiénes tenemos como propuestas para ejercer un cargo de esa naturaleza, pues han acompañado estas luchas, tienen una formación no solamente teórica, sino también en el campo de lo social, que me parece que la formación teórica es fundamental, porque si a últimas fechas hemos visto mucha desvirtuación del movimiento feminista, pues vamos a ver que también ha sido porque en muchas ocasiones hay una mala interpretación de lo que es el feminismo. Así es. Y que me parece que lo peligroso es que se convierta en un discurso que se prostituye al mejor postor, porque claro que hablar de derechos humanos de las mujeres, hablar de las violencias, hablar de lo que las mujeres necesitan, se vuelve muy redituable políticamente. Totalmente. Pero ¿qué tanto realmente? Que no se instrumentalice la lucha de las mujeres ni la causa feminista. A mí me parece que eso sería muy peligrosísimo, muy Dale peligroso. nombres, a ver con quién se te más cómoda. Yo creo que Michoacán, claro que podría tener una gobernadora que tenga cuerpo de mujer y conciencia de mujer. Afortunadamente hay muchas y todas son de primera. O sea, una es más legisladora, otra es más política, otra es más académica. Tenemos, ahora sí, que un abanico de posibilidades de qué muy presumir. bonitos. Sí, hay que decir sus nombres, porque también no podemos ser omisos, ya las hemos mencionado. Está Gladys Butanda, que ha hecho un trabajo excepcional en movilidad. Así es. Está Gaby Molina, que ha hecho un trabajo excepcional. Bueno, Gabriela deciré Molina Aguilar, pero pues de cariño, pues es Gaby. Es Gaby. Gaby, que ha hecho un trabajo excepcional en educación. Está la maestra Fabiola, la maestra Fabiola Lanís, que ha hecho un trabajo histórico de izquierda, combativa, toda la vida recorriendo el estado todo 1000 veces. La senadora. Está la senadora Celeste. Orgánica de Morena, de estas nuevas generaciones totalmente morenas, joven, que representa con orgullo la dignidad, el orgullo purépecha, las diversidades. Pues son, digamos, las que... ¿Son 5? Bueno, las más nombradas, pero hay varias. Hay muchas más. Puede haber muchas más. Juliana. Claro. Pero... ¿Tú qué opinas de ellas en general? Yo te puedo dar... No te podemos comprometer porque finalmente tu opinión es líder de opinión, es representante de uno de los poderes del Estado. Pero sí puedes decir tu experiencia con cada una de ellas, cómo ves en general el proceso. Te puedo compartir a lo mejor características de cada una de ellas que en lo personal me parece que serían como elementos a considerar por qué serían unas buenas gobernadoras. Voy a iniciar con Gaby Molina, con quien además fuimos también compañeras de generación en la universidad, en la Facultad de Derecho. Me parece que tiene una formación académica Las dos eran las dos éramos así como bien aplicadillas. Y entonces, bueno, en ellas reconozco una formación académica, teórica bastante
bastante sólida, es filósofa, también tiene un doctorado en estudios de género, lo hizo en España, con investigación muy interesante sobre el tema de la paridad. Hace ya algunos años que lo hizo y que presentó su trabajo de investigación. Me parece que ha sabido encauzar muy bien los trabajos en una secretaría que no es nada sencilla como la Secretaría de Educación, lo cual te habla de firmeza, de fortaleza, de esta capacidad de negociación que a veces no tan fácilmente se encuentra y que ella la ha sobrellevado de una manera de verdad impresionante. Entonces creo que eso la podría hacer una muy buena candidata. En el caso de Gladys Butanda, que me parece también es una mujer joven. Muy simpática. Muy simpática, pero además también con una experiencia impresionante en el tema de la obra pública, la movilidad. Ha generado muchos espacios seguros para las niñas, las adolescentes. Esta visión que tiene acerca de la obra pública, donde además sean puntos de encuentro de la ciudadanía, donde se pueda recuperar el tejido social, donde jóvenes puedan ir a andar en patineta, en bicicleta, a correr, que podamos andar ahí con nuestras mascotas. Me parece que te habla de una visión muy vanguardista de cómo debe ser el modelo de ciudad, a partir de considerar elementos como la seguridad, la perspectiva de género, la generación de tejido social. Creo que eso es algo que la caracteriza. En el caso de la doctora Fabiola, pues me parece que hay algo algo que se va construyendo con el tiempo y con el estar en diferentes posiciones, espacios, que es la experiencia política, la sabiduría para poder también tomar decisiones desde tu formación que has tenido desde el movimiento de izquierda. Viene desde el socialismo. Desde el socialismo, me parece que también su formación en el ámbito económico, porque me parece que es también economista, en París. Pues la ha llevado a plantear políticas muy innovadoras en el ámbito de los procesos económicos para las mujeres, que son parte fundamentales del empoderamiento. Ha sido dirigente de un partido, que también además es un partido bastante convulso internamente, entonces eso también le da mucha fortaleza, mucha experiencia. De hecho, fue la primera mujer dirigente. Fue la primera mujer dirigente de ese entonces, de así es. Pero además es una mujer que siempre se ha estado vinculada a la ideología de izquierda. Me parece que eso le da también una solidez muy, muy buena como para poder encauzar el diseño de políticas públicas en un gobierno con estos tintes ideológicos. Y de la senadora Celeste, pues puedo decir que admiro mucho su valentía, porque hay que decirlo, fue de las mujeres pioneras, o yo diría, primero me gusta su pureza ideológica, porque se ha mantenido siempre, es decir, hay un perfil puro en ese sentido. Morena. Ella sí es 100% diseñada y construida desde la ideología de izquierda. De pronto yo la veía en la universidad, en la Facultad de Derecho, cuando iba a dar mis clases, cómo desde ahí estaba promocionando en ese entonces la afiliación de los estudiantes hacia Morena, hablaba de todas las bondades de afiliarte a este partido, muy íntegra y muy congruente con el discurso del licenciado Andrés Manuel en ese entonces. Entonces me parece que traía una formación pura en ese sentido. Valiente porque fue de las primeras marchas fue la primera que organizó marchas en las comunidades originarias sobre el tema de la diversidad. Ella organiza la de Paracho. Yo la he acompañado en 2 marchas ahí en Paracho. Sí, vimos tus fotos. Y cada vez tiene más. Pero en la meseta, Elvia. En la meseta, donde hay una porque resistencia. Porque en la Ciudad de México, Guadalajara, Morelia, Tapatita. No, pero allá. En la meseta. Además, abrirte, exponerte ante tu propio electorado, porque pues también comunidad. La gente de Paracho vota. Me parece que fue muy valiente el haber tomado esta iniciativa de encauzar las marchas por la diversidad, de pararse y decir, a ver, nosotros también existimos y somos mujeres indígenas que además estamos doblemente, en una posición de vulnerabilidad, porque no solamente es ser mujer indígena con una orientación sexual diferente, de pronto los usos y costumbres no comprenden esta forma también de llevar nuestro proyecto de vida. Y entonces me parece que ha sido muy valiente, destaco su pureza en su formación ideológica, que conoce también las complejidades de las comunidades originarias, porque también hay que hablar que este ha sido un gobierno que ha vuelto ha intentado, o más bien ha avanzado mucho en resarcir ese daño histórico hacia los pueblos originarios, y es una lucha que también ella ha encabezado. Total. Entonces me parece que los 4 perfiles son maravillosas y las cuatro podrían ser muy buenas gobernantes al estado de Michoacán, porque además
todas son perfiles con experiencia, ¿Algún sabiduría. consejo que se deben de... ¿Cómo pues cerrar? yo un consejo que daría es Porque que hay me un parece... riesgo. Sí, hay un riesgo y me parece que desde acá lo vemos las mujeres que estamos también en el movimiento feminista y que yo estoy convencida que a muchas nos gustaría ver una mujer gobernadora. El riesgo es que de no llegar a acuerdos y consensos, pues se pierda una Y no haya oportunidad unidad. histórica para Michoacán. Y yo lo que creo que podría recomendarles es que ojalá en esta madurez política que las cuatro tienen, logren generar un consenso donde a partir de ciertos elementos o indicadores puedan determinar quién es la que podría tener más posibilidades. Y yo estoy segura que a ella nos sumaríamos todas las mujeres del movimiento. Quienes ellas determinen, decidan, que sea un ejercicio de más autónomo de mujeres que tomen esta decisión. Créame que nosotros nos vamos a sumar con toda la solidaridad, fraternidad para que tengamos una mujer gobernadora en Michoacán. Bien dicho. Esperemos que así será. Ojalá. Así será. Así será. Así será. Lo decretamos que así será. Oye, ¿con qué avanzamos? ¿Empezamos a la parte personal o seguimos? Ay, ya, yo Pues creo que ya han sido... Yo solamente, bueno, hay muchos temas. La verdad es que la currícula, la hoja de vida de Elvia es muy extensa, como académica. Has participado en varias publicaciones con certificación acreditadas como investigaciones científicas. Sí. Bueno, por instituciones validadas, ¿como cuáles? Bueno, la última publicación que tuve la oportunidad de hacer fue con la con la Escuela de Política de la Universidad de Guanajuato. Ahí me invitaron a colaborar en un ejercicio en una red nacional que se llama Red por la Paridad. Y ahí hemos hecho 2 publicaciones, que son las últimas que se han ahorita publicado. Esta última fue por Porrúa. Sobre un análisis, primero fue cuantitativo sobre las mujeres diputadas en el Congreso del Estado de Michoacán en la 74 legislatura. La anterior a esta. Y pues ahí abordamos temas interesantes como la formación académica, la experiencia, la edad de las diputadas, los costos que tenía en su vida personal llegar a esos espacios. Y esa segunda fue sobre la paridad cualitativa, que tanto se habían aprobado reformas a los marcos normativos que estuvieran incidiendo en la vida de las michoacanas. Entonces tengo esas publicaciones, pero tengo algunas otras en la Universidad Michoacana. En el Instituto Electoral también he participado un poco describiendo cómo fue el proceso de los autogobiernos. En este caso yo escribí sobre San Francisco Pichátaro, que fue así como el rememorar todo el proceso que se vivió para que San Francisco Pichátaro pasara a ser autogobierno, con muchas resistencias por el entonces presidente municipal. Te han tocado temas delicados, en anticorrupción el tema de Odebrecht. Sí. Te tocó el tema Tarantepacua, en el Congreso el tema del pañuelo verde. Sí, has estado en el nervio del volcán. Y bueno, como para entrar a preguntas un poquito más así, como síntesis de tu proceso de vida donde estás a punto de cumplir una edad en donde estás madura, pero con mucha juventud, con mucha sapiencia. ¿Cuál sería hasta ahorita la síntesis de tu vida? En 5 palabras, 6 palabras. Diría una vida plena, íntegra, congruente. Feliz, en un estado de bienestar. Y has apoyado a transformar. Transformadora. Así es. ¿Qué consejo le darías a las mujeres que te están escuchando y que tienen esta voluntad de seguir tus pasos? Mira, yo algo que les recomiendo mucho a mis estudiantes, especialmente a las mujeres, es que no se desistan en ese proyecto de vida que sueñan para sí mismas, que si se ven como científicas, como astronautas, si se ven como políticas, si se ven como lo que ellas sueñen de sí mismas, no se desistan. Sí, soy muy clara porque les digo, a ver, no les voy a decir que es fácil, no. Hay ocasiones que hay que intentarlo una y otra vez, pero vale la pena hacerlo. Y lo que va a marcar la diferencia en ese mar de posibilidades de que las cosas se den es la pasión con lo cual hagan lo que ustedes desean, la pasión con la cual se lucha, se vive, se intenta una y otra vez, la ética,
que me parece, para mí ha sido un valor que me ha funcionado mucho en mi vida profesional, porque nadie podría señalar de que he robado o que he aprovechado algún cargo público para un beneficio personal o de algún grupo en particular, jamás. La ética marca una diferencia. La integridad, que es algo muy cercano a la ética, pero sobre todo el amor y el compromiso con el cual hacer las cosas. Yo creo que el amor sigue siendo la energía más bonita, más poderosa, que nos lleva no solamente a lograr cosas en la vida personal, en la vida personal y profesional, sino también que te ayuda a vivir en esta solidaridad siempre hacia otras personas que menos tienen. Yo de pronto les digo, a ver, seamos empáticos, empáticas todo el tiempo, procuren llevar siempre una bolsita de comida para perritos, por si ven en la calle perritos, no saben ustedes cuántos días ese animalito no ha comido. Compartan un poquito. Si vemos a una persona migrante en un tope, en un puente. Sí, un haitiano, una familia haitiana. Si niños, traemos un pan, si traemos manzana, un vaso de agua, lo que traigamos, compártanlo, porque no sabemos esas personas cuántos días llevan caminando. No tienen aquí un espacio donde vivir, no hay redes de apoyo. Hay que ser solidarios y solidarias, porque yo creo mucho en esta frase que decía don Pepe Mújica, que en paz descanse y que para mí es un referente. Está en el cielo revolucionario. En el cielo revolucionario, junto con esta persona también. Y entonces él decía que siempre, por muy jodidos que estemos, siempre tenemos algo para compartir. Y digo, si aplicáramos eso de manera cotidiana, pues yo creo que muchas personas vivirían en otras condiciones en esta sociedad, y esa es una apuesta que yo hago. Entonces, a tu pregunta, ¿qué les recomendarías? Que no se desanimen, que siempre vale la pena intentarlo, pero siempre en congruencia con lo que tú crees, en congruencia con esta formación ética, íntegra, siempre hacer las cosas con mucho amor, con mucha pasión, porque eso marca la diferencia en cualquier espacio. ¿Vas a preguntar alguna otra cosa? No, ya. Te vi con ganas de preguntar. Ya me exprimieron todo. Pues es que podríamos hacer un coloquio aquí, pero no. No, y podemos hablar de muchos temas todavía, ¿eh? Sí, filosofía, economía política. Ahora es sexóloga, o sea. Ahora soy sexóloga, que no saben. Pues sí. No saben todos los consejos que puedo darles ya para la mejorar. comprometimos para el podcast de mujeres, entonces no se lo pierdan. Sí. Spoiler alert del siguiente programa. Va a estar la doctora con nosotros compartiendo temas más íntimos. Pero sí me gustaría preguntarte, doctora, estudias mucho, trabajas mucho, te la pasas activa todo el tiempo, eres muy exitosa, pero ¿cuál ha sido el lado oscuro de los triunfos que has tenido? ¿Cuál ha sido el sacrificio? ¿Cuál ha sido lo que la gente no ve? Wow. Pues fíjate que algo que viví ahora, por ejemplo, en la campaña que hice para el tema del Poder Judicial, es que hay muchos momentos de soledad, que digo, seguramente aquí también Osvaldo los ha vivido en sus diferentes procesos, pues de pronto sí hay muchos momentos de soledad donde no sientes como esa cercanía, ese acompañamiento. Digo, en mi caso, muchas mujeres maravillosas me apoyaron, incluida tú, Aurora, que yo te agradezco mucho, siempre lo voy a decir gracias, porque este fue un proyecto que se construyó desde lo colectivo. Pero también muchas personas que para mí eran como amigas muy cercanas no estuvieron en el proceso, y digo, lo entendí porque era un tema también político, ideológico, donde ellas no compartían el tema de la reforma y demás, pero ahí yo me di cuenta pues quiénes sí realmente se la habían jugado y rifado conmigo. Dicen que no son amigos tuyos los que no están contigo en la cama de hospital, en la cárcel. Y yo siempre agrego, y en una campaña política. Esos no son tus amigos. Si no te acompañan en la campaña, no son tus amigos. Sí, ahí te das cuenta de muchas cosas. Ese fue, digamos, un momento un poco doloroso. Y la otra que también me he dado cuenta es el tema de las parejas. Porque las parejas de pronto, Osvaldo siempre ha estado a la altura, y siempre ya en esta lógica que hemos comentado de mucho reconocimiento, respeto mutuo, solidaridad. Pero a los hombres de pronto no les es fácil lidiar con una mujer que de pronto pues llegas a un espacio, te saludan, hay como cierto reconocimiento. Digo, yo de pronto he tenido mucho la oportunidad de estar en medios de comunicación, y ha habido ocasiones que la gente me reconoce en la calle, sí. En el centro comercial. Oiga, usted sale en la tele, me gustan sus análisis, y yo, ay, gracias. Pero hay hombres que no les gusta eso, que no pueden lidiar con esa parte. Sí, es sean libres, dejen que las mujeres vuelen. Entonces, yo a veces los veo como que se disminuyen, pero a mí eso me genera problema porque yo me tengo que disminuir también
para como sentir eso no es amor. Pero entonces creo que el costo ha sido que hasta este momento, a ver, pues, Aurora, a ver, no tengo pareja. Elvia. Doctor. Pues sí. Recuerdo que una vez una amiga me decía, es que ¿sabes qué? No es fácil cargar con alguien así como tú. Una porque... mujer empoderada, a los hombres débiles, a mí no, pero los claro, hombres débiles sí. los atonta y le dicen, no, es muy poderosa, su narrativa, su lenguaje, sus conceptos, epistemología, su Los construcción del disminuye, conocimiento. o sea, les afecta Se todo. sienten mal. Pero la verdad es que sí hay extraordinarios hombres, seres claro, humanos yo no excepcionales, dejo de pensar en eso. preparados, sororos, acompañantes. Yo me gustaba mucho la figura del tío Chuy, el esposo de la presidenta. Ah, claro. Bueno, se lo comían en redes sociales, que si estaba muy grandote, Sí, que si traía el traje chueco. Es que estábamos Pero acostumbrados. fue hermosa su postura, apoyando a su esposa, la Claro. presidenta, él atrás. O sea, me encantó la Es que imagen. estábamos acostumbrados a ver actores en ese palco. Ah, sí. Y Sí. ahora vemos figuras reales, científicos, preparados, académicos, que no van por la pose o no van por el que dieran, es un acompañamiento real. Claro. Son personas reales que se preocupan por el pueblo y que trabajan por ellos. Oh, pues sí. Oigan, a ver, ¿qué son los cocuyules? Ay, los cocoyules a mí me encantan. O sea, me gustan mucho chuparlos. Son una frutilla que viene de los cocos, que es así una bolita que tiene una cáscara muy dura. Ajá. Pero la vas pelando, la pelas, y entonces tiene como una masita, digamos así como... Chiclosa. Chiclosa, que chupas y chupas y chupas hasta que queda el puro huesito. Y entonces partes el huesito y el coco que tiene por dentro es delicioso, Cucuyules. delicioso. Entonces en son Veracruz muy los comunes. conocemos como coyoles. Ah, no, acá son coyoles. cocoyules que son la cosa más deliciosa que se pueden Muy imaginar. típicos ahí de Tierra Caliente. Sí, dulces son deliciosos. Pinzán y Sí. todo eso. A ver, pregúntale, a ver. A ver. Entramos en polémica para ver. Sí, claro, eso me gusta. Es una pregunta muy difícil, complicada, pero quiero que la contestes sin la Sin racionalizar. No, sí, sin el cariño que le tienes a tu tierra. ¿De dónde es la morisqueta? Mira, ha habido investigaciones muy interesantes. Te vas a meter en un problema. Esa pregunta yo lo omitiría. Esa pregunta. Porque Política, ¿verdad? saliste Pero- electa por el distrito de Apatzingán y comprende Lombardía, comprende Parácuaro, Apatzingán y Gabriel Zamora. Pero A ver, bueno, a ver. voy En a- Novitalia, desde voy- luego, te vas a Yo meter sé. tus electores. Vamos, sí puedes. Eso Pero- puede provocar la Tercera Guerra Mundial. Pero voy a dar un dato histórico de por qué yo creo que no creo, sino que estoy convencida que la morisqueta es originaria de Nueva la Italia. escuchaste. Hay un libro muy bonito de don Dante Cusi que se llama Memorias de un colono, donde va él describiendo cómo se fue conformando el ejido de Nueva Italia. Y especialmente a lo Primero que la la hacienda. gente, la hacienda, que es una hacienda de los Cusi muy bonita y todavía en Nueva Italia. Y entonces él va describiendo, bueno, que la principal actividad económica de la gente, de los campesinos ahí, era el cultivo del arroz. Y entonces el arroz cocido, como es la morisqueta, pues es una comida muy económica que la gente pues se El campirano, habituaba. el arriero de campo. Claro, Sí, sí. llevaban a la huerta o a la parcela nada más su olla con agua y arroz y ahí lo cocían, le ponían sal sus y pues ya los frijoles y acompañaban con frijoles, chile. con un chile rojo, lo que fuera. Y entonces yo por eso creo que la morisqueta sí es de Nueva Italia, porque el cultivo del arroz pues ahí era muy, muy natural, era la actividad económica de la época y entonces era una comida muy barata para el sector campesino. Sí, Y que la y de gente hecho lo la comía. locomotora que está ahí en el bulevar, ahí entrando de Cuatro Caminos a Nueva Italia, no es una locomotora, No, es una moledora de arroz, De arroz, que así rescataron de la vieja hacienda de los italianos. Morisqueta con cecina o con adobera. Con adobera. Lo Pues, más delicioso. Seguidores de Apatzingán no puedo defenderlos No sé. porque nos argumenta con estudios y con documentos. Entonces no hay forma Yo de con defender. cecina, yo la... Tú eres carnívoro. Mezcal, tequila o Mezcal. Mezcal. Yo soy mezcalera al 100%. Nada más delicioso que un traguito de mezcal con tu jugo de naranja. Para todo bien. Y para todo mal, Mezcal. toma mezcal. bueno, unas preguntas, un juego de agilidad para responder. Te voy a hacer algunas preguntas y tú me contestas con lo primero que piensas. Ok. Si te llega a la mente. Bueno, ¿sería Macondo o Comala? Macondo. La Cándida de Gabriel García Márquez
La Cándida Heréndira y su perdón, abuela desalmada. O El coronel no tiene quien escriba. La Cándida Heréndira me sigue pareciendo una historia terrible, pero muy bonita. yo no sabía que Gabriel García Márquez había sustraído esa novela en lo particular de una parte de 100 años de soledad. Sí, el coronel ¿Cómo Aureliano crees? Buendía Sí. tiene un encuentro íntimo con la Cándida Heréndira, que además la ve tan frágil, tan ¿Serie? bonita. ¿Te gusta la serie? ¿Cómo la viste la serie? Fíjate que la vi muy bien elaborada. Digo, claro, cuando una lee 100 años de soledad, que además en mi caso fue el primer libro que leí de toda la literatura universal, Ahorita, tu hija a los ahora 13, aquí 14 tengo, años. Tu hija ahora se llevó 100 Sí, años de ya soledad. vi que te Aquí la lo tu tengo. edición especial Sí, además. le dije, entonces- cuida esa edición, es la del... Ajá, Sí, ya me de dijo la que Real lo está Academia de la leyendo. Lengua Española. ¿Verdad que los libros de García Márquez se relacionan en alguna por uno con Sí. otro? Sí, Yo los lo he visto, personajes. pero no Sí, lo- los personajes con el En de el quien caso, por escriba, ejemplo, el tiempos de coronel. cólera. Hay el amor en tiempos de cólera, pero en el caso del coronel no tiene quien le inscriba, pues puede ser Oh. el coronel Aureliano Buendía, que está Eso, esperando su bueno. pensión. Pobre señor que había participado en la Revolución Civil y no le llegaba su pensión. Una historia muy triste. Esa sería Ok. la Cándida Heréndira. ¿Cuál es la mejor canción de Óscar Chávez? Macondo. Los 100 años de Los Macondo suenan en el aire. No se Y los vale. años de no se Gabriel, vale. trompetas, O sea, siguen con trompetas lo anuncian. La mejor de Sabina. De Sabina a Noche de Bodas. Que Mm, todas las noches sean noches de boda. Que todas las lunas sean lunas de miel. La de Aute. Aute, La Belleza, aunque también 5 minutos, Sí, son mis dos hermoso. favoritas. De Sí. Silvio Rodríguez. Ay, pues me parece que la emblemática. Ojalá, aunque también la de El Unicornio Azul se me hace muy poética, muy bonita. Y de Pablo Milanés. Ah, pues la clásica Yolanda me parece que sigue siendo como una ¿Ya la inspiración escuchaste poética. con su hija Aide? Es que cantan No. hermosos. Ponla, búscala a YouTube. Pablo y su hija Aide está hermosa. Tiene una voz, una niña preciosa. Ajá. Su hija de Pablo canta hermoso Aide. Ay, no, mi Milanés. unicornio azul es de Pablo, ¿verdad? No es de Sí. Silvio. Ajá, perdón. Entonces No, sí. mi unicornio es de Silvio. De Silvio. Ah, entonces sí estoy bien. Me Ajá. lo pregunté estos autores porque sé que es la música que les gusta. Pero en este sentido, ¿cuál es tu gusto culposo? Ay, mi gusto culposo. Es que últimamente creo que Bad Bunny ha evolucionado en sus canciones. Sí, el último Por ejemplo, disco. este último me parece que recoge muchos ritmos afro, latinos. Esta canción de Me Fui de Vacaciones me gusta mucho Sí. porque me pone muy alegre, porque además habla pues de pronto de esos espacios que las personas necesitamos para no pensar en nada, para dedicarnos a nosotras. De pronto nos levantamos pensando en todas las obligaciones, ocupaciones y no tengo tiempo para pensar en mí, dice eso. Entonces ese sería mi gusto si tuvieras culposo. que quedarte para escuchar toda tu vida, ¿a Bad Bunny o Residente Calle 13 René? No, Residente, claro. Además, yo siempre he dicho que Residente es mi novio, entonces me Ah, ¿es tu quedaría con crush? René. Mira, Sí, ese me de la tuya se va encanta. enterando. Que le llegue Sí. su mensaje, por favor, Ah, por háganselo favor. llegar. A ver, René. Sí, es mi novio. Tienes él. una admiradora en Michoacán y es magistrada. Además, no cualquier Además. cosa, René. Puedo ser muy conveniente para ti. Rosario Castellanos o Frida Kahlo. Ay, Rosario Castellanos. Mujer que Sí. habla latín. No tiene marido ni buen fin. Morelia o Nueva Italia. Ay, mi corazón está dividido. Yo diría que 50-50. Ok. Ay, sí. ¿Eres marxista? Marxista, leninista, ¿cómo más decíamos? Bueno, de pronto sí puedo ahí tener algunas ya reservas ahora con mayor madurez Ahora es media intelectual. crítica. Sí, ahorita porque ahorita soy más de las epistemologías del sur. Me parece que ahorita estaría más Boaventura de ubicada. Sousa Santos. Eduardo Galeano. Sí, ahorita Las sería venas más. abiertas de América Latina, todo Claro. Ok, ¿cómo te consideras? ¿Feminista radical o de la diferencia? Ay, pues yo creo que es un planteamiento complejo, pero sí me iría más por la radicalidad, porque es lo que busca cambiar las estructuras de fondo. Mira, Sí, cambiar la receta, como esto. ¿Quién es decimos. tu maestra? Mi ¿El maestra en el feminismo, bueno, yo reconozco a muchas con las cuales además tuve la oportunidad de compartir, de convivir directamente. Una es Rubí de María Gómez Campos, a quien yo le agradezco siempre la queremos oportunidad mucho, que nos maestra dio Rubí. de formarnos en esta ideología política, filosófica, económica, como es el feminismo, ética. Y en paz descanse a la doctora Tere Ulloa, que acaba de ella fallecer. me estaba acordando de Tere hace Ulloa. algunos días. Digo, con ella aprendí mucho sobre el feminismo abolicionista. Estuve con ella participando en varios procesos de capacitación. Tuve la oportunidad de,
estar con ella en muchos frentes, en muchas luchas. Entonces, yo diría que ella serían como mis dos referentes cercanos. Y, por ejemplo, has conocido, por ejemplo, a Marcela Lagarde. ¿Con cuál te quedas de las...? Ahorita veo que están atacando a Marcela Lagarde. Bueno, más que un ataque, y yo coincido con ella y me sumo a su postura, porque hay como todo digamos, planteamiento también un poco político de las comunidades de la diversidad, donde se ha desdibujado el ser mujer desde esta concepción biológica, que sabemos que el género es una construcción social y cultural, pero donde hay esta crítica del feminismo digamos, al aprovechamiento de los espacios que las mujeres hemos conquistado a través de una lucha por algunas personas de la comunidad trans, que yo no jamás me pelearía con su lucha, creo que también es muy valiosa. Para ti, ¿qué significa tu madre? ¿Mi madre? Ay, pues significa un referente ¿Cómo la de describirías? amor, de valentía, de resiliencia, porque, en términos personales hemos transitado por experiencias de pérdidas muy dolorosas. Mis 2 hermanos fallecieron, mi sobrina más pequeña muere de cáncer a los 4 años, y entonces estas pérdidas, un sobrino también muere a una edad muy joven, y entonces estas pérdidas, pues obviamente nos han llevado a un, digamos, reposicionamiento acerca de la unidad familiar, la compañía, que además siempre ha sido una familia muy unida, muy bonita, pero me parece que la resiliencia, pero además también esta relación que tiene con mi papá, que ya tienen casi 50 años de casados, que de pronto están peli, pero juntitos, entonces eso también me ha generado como un estándar muy alto acerca de lo que es una relación de pareja. Claro. ¿Cuál es tu mayor miedo? Ay, mi mayor miedo, híjole, pues yo creo que mi mayor miedo sería, estaría vinculado a mi hija Aura. ¿Estar qué? Vinculado a Aura, a mi hija Aura, que algo le llegará a suceder. Entonces eso no va a pasar. Ese sería mi mayor miedo, que no va a pasar. Ahí compartimos. Y también que les pasara algo a Poli y a Mila. Que también son mis compañeritas. Es una pup y una mestizita, una criollita aquí de... Una cosita rara que fue adoptada. Divinas. Y del otro lado, ¿cuál es tu recuerdo más feliz de la infancia? Ay, mi recuerdo más feliz, pues yo creo que era... Cuando se iba a bañar allá al canal de riego. Cuando nos llevaban a bañar al canal. A Capirio, a bañar allá al río, yo creo. Sí, porque pues son los recuerdos más bonitos, además donde convivía con mis primas, mis primos, entonces son los recuerdos más bonitos de mi infancia. ¿No? Sí, comer mangos ahí en la casa de mis papás, riquísimo. porque ahí había muchos. Si tuvieras que dejarlo todo y solo te pudieras llevar 5 cosas, ¿qué sería? ¿Materiales Materiales, sí. 5 cosas que me pudiera llevar materiales, incluidas, por ejemplo, especies? Pues me llevaría a Poli, sería primero Poli, sería lo primero. ¿Ya no caben? Libros, me llevaría mis libros. Me llevaría... ¿Cuál libro? ¿Cuál libro me llevaría? Bueno, me llevaría ahorita Retrato en sepia de Isabel Allende, que me parece es una historia muy bonita. Me llevaría ese que todavía apenas lo estoy releyendo, o El amante japonés, que también es bellísimo. Sí. Sería uno de esos 2. Me llevaría unos tenis, porque ya últimamente he aprendido la libertad de lo que es andar en tenis por la vida. Me llevaría una chamarra porque soy muy friolenta. Y a lo mejor me llevaría una caja de galletas o de dulces para poder subsistir unos días, no sé. ¿Qué? Mira qué bueno. Nada más eso. Y otra ya. Si te ganaras la lotería, ¿qué sería lo primero que harías? Ay, haría 2 cosas. Donar el 90%. Yo también. Para albergues para perritos en condición de calle y a niños y niñas también en condición de calle. Perdón por la comparación, pero me parece que todavía en el caso de los animalitos... que se hace desde el feminismo de que primero vamos por derechos. ¿No sería lo mismo también primero los humanos y luego los seres sintientes? No sé, porque ahí tengo como un dilema ético. Es que es un tema... Tengo un dilema ético-moral, porque... Todavía hay mucha hambre, hay muchas necesidades. Pero de a humanos. Lo que yo hago como referencia para esta decisión es que los seres humanos, por ejemplo, un niño, una niña te puede decir tengo hambre, tengo sed, tengo frío, me duele la pancita. Un animal no lo puede hacer. Y entonces creo que en ese sentido podríamos generar... Eres muy habilidosa en la narrativa. No, un animal no lo puede hacer. Y mira, por ejemplo, ahora que se murió la científica... la de los primates. La de los primates. Hermosos videos. Ella, o sea, ¿cómo puedo llegar a demostrarnos a la humanidad dice, hola, la capacidad de los seres sintientes, que de pronto la ciencia médica ha sido tan inhumana con ellos, que hemos utilizado no solamente seres humanos,
hemos beneficiado a mucho de seres ellos. vivos para esto que pensamos es bienestar para los seres humanos a costa de la vida de los seres sintientes. Me parece que es una inhumanidad y yo preferiría no tener muchas cosas en el ámbito de la ciencia, en la medicina, en la tecnología, nada que esté basado en un proceso de explotación hacia otro ser humano o a un ser sintiente, nada. Y aquí hago un llamado a la ética del consumo, donde no consumamos, no compramos, no compremos mercancías. ¿Aspirarías a ser vegana totalmente? Sí. ¿Lo has intentado? No lo he intentado, Me gusta mucho. pero es una aspiración que sí tengo en algún momento de mi vida. Pero sí. menos reducir el consumo de carne. Porque yo sí creo Sí. que lo primero que los humanos deberíamos de regular es quitar el consumo de carne. Y además no comprar productos ni tampoco animales que sabemos que los procesos mediante los cuales Los sacrifican. llegan a la mesa es a base del sacrificio inhumano, terrible, o inclusive estos, por ejemplo, de la forma como los trasladan. Los puerquitos. Que Yo duran desde ahí horas, duran yo no horas como carne de en puerco. la carretera, los Sí. pollitos. Es inhumano la forma en la cual se genera este proceso de producción para que estos lleguen a nuestra mesa. Yo también haría un llamado de que no consumamos, o al menos que estas empresas Y humanicen un poco. reduzcamos el Sí, consumo. claro. Es tan saludable como las selgas, Y brócoli, es muy papas, rico, pero no lo zanahoria. acostumbramos. No, porque Esa es, quien me pregunta la fuente de la eterna juventud, esa es, que comer saludable. Ok, Es por la está inmediatez, bien. no podemos, Gracias. pero sí es muy rico comer verduritas, la verdad. Doctora, ¿amar para siempre o dinero para siempre? Amar para siempre. Ay, ay. ¿Hablar todos los idiomas o entender a los animales? Entender a los animales. Siempre sería eso. ¿Volar o leer la mente? Yo creo que volar. Te hace libre. Pero no has tenido sueños astrales donde vuelas. No, así no, pero sí he tenido esos otros donde sientes que estás como desprendido de tu cuerpo. Es volar. Pero la sensación es muy Diferente. muy diferente. Desarrolla, no tengas miedo de volar. Ay. El presente, pues soy el futuro. Bueno, y después voy a probar también de Entonces, eso. mejor lee la mente. Yo después voy a probar de eso también. No. De hecho, De esos dulces. Los Hare Krishnas, De esos- los de Hare esos- Krishnas es Ajá. no para tener un tema de conciencia no ocupas ningún consumo de No, sustancias. De claro, hecho, no. está prohibidísimo Meditación. consumo de Sí. sustancias. Y además Es aquí nunca totalmente natural. diríamos eso, No, jamás, no, nunca jamás. Ni se auspicia, al No, contrario, lo nada, cuestionamos. nada. ¿Ver el futuro o volver al pasado? Ver el futuro. Aquí, ¿cuál sería tu superpoder? Yo diría que mi capacidad de hablar, que además soy sentipensante. Pues ya lo porque tienes, pero otro que quisieras, Que otro, quisieras ¿quieres tener. ser invisible. No, yo creo que sería cuidar a los seres sintientes. Poder protegerlos a todos. Para mí sería un superpoder bien Eres bonito. como una pachamama enorme. Ok. Sí, ¿Con qué personaje literario o del cine te identificas? con Úrsula Iguarán. No. Me parece una mujer muy Sí. fuerte para su época, muy decidida. Sí, de buen día. Bueno, ya hay que quitarla de buen día. Ya no es de buen día, ya es Úrsula Iguarán Sí, es sorprendente solamente. el personaje. Es un personaje muy fuerte, me parece muy poderoso, porque además en ella recae, Asume el parte matriarcado de sí, de Macondo. Macondo. Y además una capacidad de amor, de cuidados hacia los otros, incluido al propio José Arcadio. Así es. En su Finalmente, demencia. ¿cuál es tu olor favorito? El olor a vainilla me encanta. Mira, es Sí. diferente. Yo que siempre escucho café, tierra mojada, pan. El vainilla otras es muy cosas, algo bonito. diferente. Vic. Pues estamos ya por concluir. La verdad es que ya llevamos un bastante tiempo Bastante y larga. no podemos extendernos mucho. Vamos a ponte los audífonos, vamos a Ok. aquellos, ¿Estos? por favor. Ok. Y vamos a ver un pequeño videíto a ver qué te dice. Te la dedicó una personita muy especial hace muchos años y está dedicada para ti. A ver. Qué bonita. Inocencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi motor, y a pesar de todo
gracias. Qué, qué bonita sorpresa. Porque además, bueno, tengo que reconocer que esa voz privilegiada que tiene Aura es por ti. Yo canto horrible, pero tú cantas muy bien. No, pero es una voz muy bonita que ella heredó de ti. Ella tiene su tono de mija es contralto. En la mujer es el tono más raro y más, es una voz muy, muy rara, muy, muy bonita. Lo que un agudo o lo que un agudo se pelea en una voz de un hombre, o sea, una voz de un hombre entre más, digamos, híbrida o más femenina sea más aguda, es una voz más rara. Más cotizada. Y en las mujeres es al revés, mi hija es una contralto, entonces es una voz privilegiada. Y siempre pensamos en que podía ser una gran cantante, pero optamos porque su desarrollo profesional, ella hasta ahorita se ha sentido bien. ¿Qué significa para ti nuestra hija Aura? Ay, pues yo creo que Aura significa una parte de la realización de mi vida como mujer, más allá de grados o cargos académicos. Es una parte que me llena, que me hace sentir muy feliz, muy plena, además verla crecer en la forma en la cual ha crecido. Y yo no quiero dejar de comentar que justamente decidimos ponerle Aura en honor a un libro de Carlos Fuentes, que justamente cuando Aura nace en el 2001, habían prohibido la lectura Carlos Abascal, el secretario del Trabajo, con una visión muy conservadora. ¿No era de gobierno? ¿A trabajo sí, de era gobierno? el secretario del Trabajo. Ajá. Y entonces... El gobierno de Vicente Fox, claro, la derecha a su máximo apogeo. Y entonces prohíben la lectura del libro Aura, que es una novela de del su realismo hija mágico. estaba en su hija estaba en una escuela, escuela particular, y un maestro les puso a leer eso de tarea y se indigna porque dice, no, mi hija no va a leer a Carlos Fuentes esta novela breve de Aura. Y de ahí se hace el escándalo. Adelante. Y entonces dijimos, bueno, como en un homenaje a la obra, porque además la novela es muy bonita, viene de esta tradición del realismo mágico, que además ya se había venido desarrollando con Gabriel García Márquez, con Juan Rulfo, que también retoma mucho esta corriente, Isabel Allende. Y dijimos, bueno, pues vamos a ponerle Aura en honor a la novela de Carlos Fuentes, y es que se llama Aura, y además es un nombre muy bonito. Y místico. Entonces, y místico también. Bueno, vamos. La verdad es que está muy entretenida la plática. La verdad, gracias, Elvia, doctora, magistrada, licenciada. Gracias, Chapis, como te digo, con todo cariño. Gracias. Y pues fue una sesión extraordinaria. Ya habrá otro momento para platicar más ampliamente de muchos temas. Aurora, para cerrar y despedir a la doctora Elviguera. Muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad que fue un honor. El tiempo se nos fue volando, no leímos ni comentarios. Nada más aprovecho para mandar muchos saludos a Charlie, gracias, Charlie, Giselle, que nos está viendo, al doctor Riviera, que también nunca falta en esta presentación. Muchas gracias, doctor. Y todos los que nos comentaron por ahí, en alguna otra oportunidad los leemos con más tiempo, pero pues el honor de tenerte en esta mesa. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, fue una entrevista muy bonita que bueno, esperemos también abone a este proceso de pronto de cómo las niñas y las adolescentes pueden llegar a lograr sus sueños. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, gracias. Esto fue La Conversa. La Conversa. La Conversa con Osvaldo Ruiz.